Buenos días a todos. Bienvenidos a esta séptima clase de Exploremos Hechos. Las semanas pasadas vimos una introducción al libro. Después de la introducción nos pasamos al capítulo 1, el fundamento de la iglesia, y después nos pasamos al capítulo 2, que es el inicio de la iglesia, en donde estuvimos por 3 lecciones por la importancia de la institución de lo que se llama la iglesia, que es diferente al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se llama Israel. Israel sigue existiendo como pueblo escogido por Dios, tesoro especial, pero está como que en una pausa o paréntesis por haber rechazado el día de su visitación, por no haber recibido a Cristo como el Mesías. Empezó a trabajar Dios en otra manera a través de la promesa del Espíritu y el inicio del periodo de tiempo que conocemos como la iglesia, que es un cuerpo compuesto por 2 pueblos: el pueblo de Israel, los judíos, y todos los demás habitantes de la tierra, llamado en la Biblia gentiles. Le había dicho a ustedes que les iba a dar una idea de cómo iban a ser los bautismos de Jesús, en el nombre de Jesús en los días de Pentecostés, y ahí pueden ver un mapa de la sección sur y también oriente de la ciudad antigua de Jerusalén, y ven por el color azul ahí en pantalla, va a poder ver los diferentes estanques. Un círculo en la parte inferior es el estanque de Siloé, y otro círculo en la parte superior, ahí al lado del templo, es el estanque que se llama de Israel, y arriba de eso sería el estanque de Betesda. Van a verlo aquí en esta transparencia. Ahí está el templo. Ahí está la fortaleza Antonia, que es en donde estaban los romanos para supervisar cualquier disturbio en la explanada del templo. Y ahí al ladito, ahí pegado a la pared, ahí van a ver en inglés Pool of Israel, el estanque de Israel. Y unos metros serían más a la derecha, se ve ahí Betesda. Está en inglés el título, pero ahí es el estanque de Betesda, mucho más grande que todos los demás. Ahí lo pueden ver más exactamente en esta transparencia. Ya estamos afuera de lo que sería el templo, la explanada del templo. Estamos en la parte oriente de Jerusalén, y ahí van a ver las 2 secciones o las 2 partes del estanque de Betesda, uno inferior y uno superior. Yo estuve ahí en el año 2012, estuve en Israel en ese estanque de Betesda. Fue algo maravilloso el verlo en persona, y es un estanque pero súper profundo. Todavía tiene agua, pero en la parte inferior, que no se ve en esta foto. Pero es una construcción bastante grande. Entonces ahí pudieran fácilmente, entre los diferentes estanques, Betesda, Israel, Siloé y otros, haber bautizado a 3,000 personas en un solo día sin problema. Entonces ahí ven también una foto más amplia de lo que sería el estanque, y ahí ven una foto de un servidor con mi esposa y también la esposa de Juan Carlos Oñate, quienes nos acompañaron en ese viaje. Entonces ahí también ven ahora una foto de lo que sería el templo en sí. Ahí ven al lado izquierdo un lugar como color óxido. Ese es el techo de lo que se llamaría el pórtico de Salomón. El templo está en el centro. Ahí está la puerta oriental que da al valle de Kidrón, y ahí es en donde sale uno. Bueno, no necesariamente por esa puerta, podría salir para lo que sería el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní y el camino a Betania. Así que de ahí vamos a estar viendo varias veces. Se menciona en el libro de Hechos el pórtico de Salomón, es el de la izquierda. Ahí en la punta más alta a la izquierda, en la parte inferior de la foto, ahí sería el pináculo del templo, en donde ahí fue tentado Jesús a lanzarse, porque está directamente sobre el valle. Entonces no solamente es la distancia de la pared, sino también la profundidad del valle, que hace una caída obviamente mortal. Bueno, hoy vamos a ver un incidente muy interesante, que es el capítulo 6, de versículos 1 al 7,
de lo que serían los problemas de crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Dice ahí en Hechos 6, versículo 1, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento, dolores de crecimiento, dolores de parto. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria. Entonces yo creo que esta parte fue un descuido inconsciente. O sea, que no fue a propósito que ignoraron las viudas no judías, o sea, las que no eran de Israel, pero sí eran judías, pero venían de afuera. Por eso había una diferencia, las que hablaban griego y las que hablaban hebreo o arameo. No era, pero yo creo que percibían ahí un poquito una diferencia los judíos de habla griego, los que venían de afuera, en el sentido que sí se atendieron a las viudas hebreas, pero no se atendieron a las viudas que hablaban griego. Entonces empezó a haber aquí un descontento que si se permitía crecer, posiblemente hubiera dividido o destruido la armonía de la iglesia en Jerusalén, que tenían tan bonita comunión entre todos ellos. Entonces, a esto obviamente no fue a propósito, fue más bien una actitud que hubo aquí que ocasionó este problema. Y el segundo factor contribuyente, es el crecimiento tan rápido que tuvieron, no pudieron con todo tan rápidamente. Les ganó el crecimiento en cuanto a su organización para poder cuidar todos los diferentes sectores de la iglesia en el sentido físico, como comida, etcétera, y también el sentido espiritual de todas las personas. Entonces aquí se presentó, debido al crecimiento, un problema organizacional. ¿Cómo lo resolvieron? En el versículo 2 de Hechos 6 dice, de manera que los 12, ahora los 12 ya incluye el sustituto de Judas Iscariote, que fue seleccionado en el capítulo 1, que se llama Matías, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Ya recuerdan, eran miles de miles. Y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Ahora recuerden que había espacio suficiente en la explanada del templo que les mostré para que cupieran miles de personas, y probablemente esa reunión fue ahí en el pórtico de Salomón. Entonces ahí los discípulos ahí están diciendo que nosotros debemos enfocarnos a lo prioritario. Esa fue la primera manera que ellos resolvieron esta situación, enfocarse a las prioridades, a las fortalezas, a lo que era la encomienda principal que les había dado Jesús, que fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Y por lo tanto, como hubo tanto crecimiento, ya los apóstoles, como vamos a ver en unos momentos, tenían que concentrarse en otras tareas adicionales a la de la enseñanza y de la oración, para poder, con toda la dirección de esta iglesia creciente de miles y miles de personas. Yo les había comentado la semana pasada que yo creo que esta congregación, incluyendo mujeres y niños, estaba entre 20 a 30,000 personas ya 2 años después de la resurrección de Jesucristo. Ahora, los apóstoles sabemos que no menospreciaban el servicio. Jesús mismo en Juan el capítulo 13, en la última cena, les dio el ejemplo cuando les lavó los pies a todos. Y dijo, un ejemplo os doy. Entonces creo que ellos aprendieron poco a poco durante el ministerio público de Jesús, y después a través de la muerte y resurrección, a ser mucho más servicial. No es que menospreciaban el ayudar a las viudas, es que les ganó la necesidad, los números, y por lo tanto se concentraron en una área, las viudas que hablaban hebreo, y dejaron a las viudas que hablaban griego. O sea, por tanto, crecimiento. Entonces, quizás estaban tratando de hacer mucho, francamente hablando. Aquí en México tenemos un dicho, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Y creo que esto pasó aquí.
¿Qué estaban haciendo los apóstoles desde Hechos 2 en adelante hasta llegar a Hechos 6? Bueno, en Hechos 2:42 dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos estaban enseñando continuamente, dedicados a la predicación como Pedro lo hizo y a la enseñanza. Dice en Hechos 5:42, todos los días los apóstoles en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, que era su tarea principal. También sabemos que había una parte muy personal y muy cercana, que era la oración, no solamente de ellos, sino también del pueblo que los acompañaba. Dice en Hechos 3:1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Puede ser que la costumbre de Pedro y Juan y los demás apóstoles era nada más ir a la hora novena, o pudieron haber ido al llamado en las 3 horas, que hubieran sido las 9 de la mañana, las 12 de la tarde y las 3 de la tarde. Entonces, también estaban dedicados a lo que era la oración. Aparte, nos dice Hechos 5:12, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, donde les enseñé en la explanada del templo. Entonces llevaban a cabo también, aparte de la enseñanza y aparte de la oración, un ministerio de sanidades, de milagros. Dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea que múltiples milagros estaban sucediendo todos los días. Era una característica de esta iglesia en particular, que era una iglesia milagrosa. Pero aparte de lo que era la enseñanza, aparte de lo que era la oración y aparte de lo que era este ministerio de misericordia para sanar las enfermedades, traían de afuera de Jerusalén a Jerusalén para que fueran sanadas por los apóstoles. Tenían otra tarea adicional. Tenían un ministerio también administrativo arriba de todo. Dice Hechos el capítulo 4, versículo 34. Traían el precio de lo vendido y lo ponían, ¿qué creen en dónde lo ponían? A los pies de los apóstoles. No tiene que ser esto literal en los pies, pero como que se los entregaron a ellos. Y ellos repartían a cada uno según su necesidad. Entonces se encargaban también los apóstoles de la parte de tomar la venta de las casas y las propiedades y cualquier otra ofrenda en especie o en dinero en aquellos días, y organizarla, o sea, administrarla, y después, al darse cuenta de las necesidades, al investigar, canalizar esa ayuda que había sido ofrecida generosamente por la iglesia en Jerusalén hacia los más necesitados. Imagínense, con los miles de personas. Entonces les ganó el crecimiento de la iglesia, francamente, en mi opinión. Estaban predicando, estaban enseñando, estaban orando diariamente, estaban sanando diariamente y también administrando los dineros. Entonces llegó un punto en donde el crecimiento les ganó. No era suficiente la estructura organizacional que tenían encabezada por los apóstoles para poder ministrar a todas las necesidades crecientes materiales de la iglesia, además de todo lo demás. Entonces surgió el problema en Hechos el capítulo 6, que se empezaron a ver quejas, discordia entre los diferentes grupos, específicamente los judíos que hablaban hebreo y los judíos que hablaban griego, los de la diáspora con los que habían vivido previamente ahí en la tierra de Palestina. ¿Cómo lo resolvieron? Primero les dije, enfocándose en sus prioridades. A esto nos tenemos que dedicar. Ya no podemos hacer más. Se enfocaron en eso y después delegaron responsabilidades, que creo que es una de las tareas más importantes en una organización creciente, sea una iglesia o sea cualquier tipo de organización, incluyendo empresas. Si se concentra todo en uno o unas cuantas personas, se va a crear como un cuello de botella. Eso es que vamos a limitarnos al tiempo, a los talentos de esa persona o de ese grupo pequeño, y por lo tanto ya no se puede hacer más. El crecimiento nos gana y no podemos expandir, no podemos crecer, no podemos extendernos. Y es lo que le pasó a ellos. Y entonces, muy sabiamente, creo que dirigidos por el Espíritu Santo de Dios,
se enfocaron en lo principal que ellos tenían que hacer, y entonces aquí van a pedir que se delegue esta parte de la administración, específicamente de la ayuda hacia las viudas, en otras personas competentes de buena reputación. Vamos a leerlo en Hechos 6, versículo 3. Dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu producía ciertas características en las personas, y llenos también de sabiduría. Personas responsables, personas respetadas y personas competentes, reconocidas por Dios por la llenura. Y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y la enseñanza de la palabra, que son nuestras tareas principales, no negando los milagros que lo hacían principalmente los apóstoles. Entonces, nosotros aquí en la iglesia Torrefuerte, desde el principio, hicimos algo basándonos en este tipo de enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando iniciamos, teníamos que escoger cierta estructura para hacer crecer la iglesia. Y yo, como pastor fundador, y otras personas al hablar, nos dimos cuenta que por 2 razones era sano que otras personas participaran en el liderazgo. La primera razón es bíblica. En la Biblia, cuando se habla de las diferentes funciones y posiciones de liderazgo, por lo general, en el gran número de casos que se mencionan en lo plural. Apóstoles, diáconos, obispos, servidores, pastores, se mencionan en lo plural. Sé que habían más que uno, porque cuando se concentra todo en una sola persona, como un todólogo, una persona que lo hace todo, 1000 usos, lo colocamos eventualmente, por las limitaciones de esa persona, un cuello de botella en cuanto a tiempo, recursos, talentos y dones, y se frena o se detiene el crecimiento y la expansión, porque todo tiene que fluir a través de una persona. Entonces nosotros, por razones bíblicas, decidimos que lo íbamos a hacer una organización mucho más horizontal que vertical. La segunda razón es la práctica, ¿no? Si todo se concentra en una persona, eventualmente no va a tener suficiente tiempo para atender todo, no va a tener suficientes recursos para hacerlo todo, no va a tener todos los talentos, dones necesarios, entonces frenamos el crecimiento. Por lo tanto, creamos una estructura que se llama el concilio. Tomé esa palabra, el concilio, de la descripción del grupo que resolvió un problema eclesiástico en Hechos, el capítulo 15. El problema eclesiástico lo vamos a ver más adelante, pero se resolvió a través de la decisión de un concilio. Entonces le puse el nombre de concilio, y ahí entonces, ahí en ese grupo están los ancianos de la iglesia, los hombres de buena reputación, los hombres que tienen buen carácter, los hombres responsables que juntamente con un servidor dirigimos a la iglesia. Entonces, también son los diáconos o servidores, porque cada uno de esos hombres está activamente sirviendo en uno de los ministerios de la iglesia. Y también en un sentido son administradores, porque juntamente con un servidor nos reunimos, nos comunicamos, nos juntamos, planeamos, evaluamos precisamente para administrar los recursos espirituales, humanos y materiales de la iglesia. Y yo me he sentido muy acobijado por este grupo que se llama el concilio, que me ayudan principalmente en 4 áreas, no limitados a ellas, pero hay 4 áreas. Primero, en determinar las políticas, los protocolos y los procesos de todos los ministerios de la iglesia. Y eso se van acumulando a través de los años y se va armando como un libro de precedentes que podemos usar para no tener que decidir todo otra vez, porque ya está decidido. Hay patrones, hay paréntesis, hay responsabilidades, hay descripciones de trabajo, y eso nos ha ayudado mucho como iglesia a seguir creciendo. Obviamente también nos ayudan en determinar el presupuesto de la iglesia.
Eso es por fe, orar por los ingresos, recibir los ingresos, administrar los ingresos para que cuando se conviertan en ingresos sea una forma ordenada de acuerdo a las mismas instrucciones de la Biblia. Ellos son los que autorizan. Se van a reír de mí, pero yo tengo la grande autoridad de aprobar gastos de hasta 2,000 pesos. Hasta ahí llega mi autoridad. No puedo aprobar más porque hay otros rangos de autoridad en donde más personas tienen que participar, y creo que eso es muy sano para que los pastores nos dedicamos a la enseñanza y a la oración, y otras personas supervisando otra estructura puedan dedicarse a ayudarnos porque tienen muchas veces mucha más experiencia y habilidad y conocimiento que nosotros en cosas de finanzas, aunque yo soy contador de carrera, y nos han ayudado tremendamente. Tercera área. Nos ayudan a supervisar el personal del staff, el personal remunerado, como también todo el personal voluntario de la iglesia, armando perfiles de quién puede servir, quién no puede servir, cuánto tiempo tiene que estar en la iglesia para servir. Por ejemplo, si yo quiero que alguien sirve a mi lado, bajo mi supervisión, yo voy al concilio y les recomiendo una persona. Digo, yo creo que esta persona serviría muy bien, ¿qué piensan? Y ahí aprueban. Que aprueban para que yo no sea el todo lo que escoge todo. Yo, para buscar buenos consejos, que misma Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, voy con los miembros del concilio. Mira, me gustaría invitar a tal persona para servir con nosotros como tal, y va a reportar directamente a mí. Muy bien, ahí el concilio decide. Y así, obviamente, no todas las decisiones suben al concilio, pero las principales de personal, sí. Y obviamente tienen que supervisar también todo lo que es las leyes de México, de la Secretaría de Trabajo, que tienen que ver con la relación de una persona que labora en Torrefuerte y la organización legal que se llama Iglesia Bíblica Torrefuerte, Asociación Religiosa. Y la cuarta parte, en donde me ayudan mucho, es en la parte de problemas que amenazan la vida, la salud, el crecimiento de la iglesia. Obviamente, consejerías matrimoniales, personales, no las subimos a concilio. Esas son privadas y en confianza y no la comentamos inclusive con otros pastores. Eso es, mantenemos ese secreto. Pero cuando hay un problema que va a afectar a toda la iglesia, que pudiera afectarle, entonces eso sí se comenta con concilio para que todos estemos conscientes, todos estemos enterados y todos estemos preparados para hacer frente a esta situación y resolverlo en la mejor manera posible. Entonces, el mismo concilio sigue este patrón del capítulo 6 del libro de Hechos, cuando los apóstoles, dándose cuenta del descontento que había, lo resolvieron, uno, concentrándose en sus prioridades, y dos, delegando sus responsabilidades. Entonces, en el versículo 5 leemos ahí que la propuesta fue aceptada. Dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido, o sea, era gentil, se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles. O sea, la misma congregación empezó a soltar los nombres, a empujar a estos hombres al frente porque eran de buena reputación, hombres responsables, hombres de respeto, hombres llenos del Espíritu Santo, y los empujaron. Ahora, aquí no se menciona la palabra diácono, aunque el título de esa sección en sus Biblias va a decir la elección de los diáconos. Pero como diáconos significa servidores y ellos iban a servir, pensamos muchos que estudiamos la Biblia que aquí realmente inició la idea en la iglesia de tener un grupo que se llamaban los diáconos, los servidores que se dedicaban principalmente a este tipo de labor en los primeros siglos. Leemos en documentos extracanónicos o extra bíblicos de cómo los diáconos apoyaban para poder canalizar la ayuda de las ofrendas a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Entonces, aquí aparentemente es cuando nace la idea, y de ahí nace el diaconado, que muchas iglesias tienen, especialmente iglesias bautistas, tienen al pastor y a los diáconos y se llevan en una forma semejante. Bien. El título, como dije, es la elección de los 7 diáconos.
El resultado de resolver este problema en una manera sabia, dirigida por Dios, fue el crecimiento de la iglesia. En el versículo 7 se nos dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Noten, en esta sección de Hechos, desde Hechos 2 hasta Hechos 8, versículo 3, estamos teniendo nosotros principalmente toda la acción con todo lo que es la iglesia en Jerusalén. O sea, la acción no está tomando fuera de Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Los resultados obtenidos muestran la buena resolución de este problema. Los problemas de afuera, como esta sección de Hechos, siempre fortalecen la iglesia. Son los problemas de adentro de la iglesia, entre los mismos creyentes o los mismos líderes. Esos son los problemas que debilitan y destruyen y dividen las iglesias, no los de afuera. Por lo general, los de afuera, inclusive si cierran la iglesia por persecución, los cristianos se van a sus casas, van a las cuevas, van a cualquier lado, y con el tiempo crece la iglesia, se fortalece la iglesia en vez de debilitarse. Pero los problemas de adentro sí dividen, destruyen, debilitan a la iglesia y obviamente afectan el crecimiento y se reduce tanto el crecimiento como la efectividad de la iglesia. Bien. Vamos a ir a la parte ahora de la culminación de la persecución, que es del versículo 8 de Hechos 6 hasta el versículo 3 de Hechos 8. Hubo problemas de persecución y oposición creciente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 en la ciudad de Jerusalén. Pero solo fortaleció la iglesia, como había dicho, no la debilitó, sino los problemas de afuera, la persecución y la oposición, la fortaleció. Por ejemplo, veamos aquí el capítulo 4, versículo 3, que dice: les echaron mano a Pedro y a Juan, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. En algunos lugares quizás esto daría miedo. El miedo estaría corriendo por toda la comunidad de los creyentes, se esconderían como los apóstoles mismos lo hicieron después de la muerte de Jesús, y en vez de animarles por el miedo se esconden y no hacen nada. Pero aquí hizo lo opuesto. Dice el versículo 4 del capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, hubo más fe, hubo más conversiones, hubo más creyentes, y el número de los varones era como 5,000. Y así en adelante, todos los problemas, si lo noten, si leen esos capítulos, los problemas de afuera, persecución, oposición, fortalecían la fe individual de las personas, les daban motivos para orar, al recibir contestación para orar, recibían más poder, más denuedo para predicar, y el resultado fue mayor crecimiento, más conversiones y la iglesia extendida y expandiendo. Entonces, tenemos dos eventos aquí que ilustran esta persecución culminante, esta persecución creciente entre Hechos 2 y Hechos 8. El primero es el caso del diácono que fue seleccionado, que se llama Esteban, uno de los primeros 7 diáconos y también el primer mártir de la iglesia en Hechos, el capítulo 7 al final. Entonces vamos a ver Esteban, el diácono, uno de los 7, y el primer mártir. Su relato es del capítulo 6, versículo 8, hasta capítulo 7, 60. No vamos a ver todo el capítulo 7, porque si no, nunca terminamos explorando Hechos. Pero espero terminar esta parte el día de hoy. Entonces, destacan 2 de los 7 diáconos seleccionados. Esteban, del cual vamos a hablar ahora, y posteriormente hablaremos de Felipe en el capítulo 8. Dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que aquí nos damos cuenta que no solamente los apóstoles hacían milagros, también estos 7 llenos del Espíritu Santo, a lo menos en el caso de Esteban, y posteriormente, como veremos, también Felipe, hacían milagros, prodigios, señales, sanidades. En el versículo 10 dice que los del concilio, ahora no el concilio de la iglesia, sino el Sanedrín, el concilio gobernante de todos los judíos basados en
la ciudad de Jerusalén, no podían resistir en el versículo 10 la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba Esteban. Por eso, la única manera de callarlo era por trampas, mentiras y eventualmente para silenciarlo, matándole. Su valentía de Esteban, su habilidad, su mensaje se ven reflejados en el capítulo 7 que termina con el martirio de Esteban. Dice en el versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, un centro muy grande de judíos en el norte de África, también Cilicia y de la provincia. O sea, vinieron de todos los lados, probablemente los miembros conciliares, que según la tradición eran 70, no todos tenían que haber vivido en Jerusalén, pero cuando tenían reuniones principales, todos venían ahí, y como habían llegado algunos, bueno, ya estamos un tiempo alejados de la fiesta de Pentecostés, pero tenían sus reuniones y quizás ya vivían algunos de estos también en Jerusalén. Por lo tanto, empezaron a debatir con él. Y dice el versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría, al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 11, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban, como las falsas acusaciones que hubo en contra de Jesús. Para poder arrestarlo y poder después matarle, tenían que inventar cosas porque justamente no podían condenarlo. No había hecho nada malo. Entonces inventaron blasfemias y todo porque tenían que tener testigos para poder juzgarle y condenarle, y con esto lo pudieron hacer. Entonces, versículo 57, ya estamos saltando al final, dice entonces ellos, dando grandes voces, estos del concilio, el Sanedrín, se taparon los oídos cuando él empezó a hablar de Jesús y de la resurrección, porque en su mensaje era un mensaje largo que empezó desde el Antiguo Testamento, de las promesas, de los patriarcas y toda la historia, hasta cuando llega Jesús, y cuando llega Jesús y su muerte y su resurrección, ahí ya taparon los oídos. Arremetieron a una contra él, dice, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, nunca mataban dentro de la ciudad, lo hacían afuera, lo apedraron. Ahora, ¿por qué aquí pudieron matarlo y en el caso de Jesús no? Porque Jesús lo querían crucificado, y los únicos que podían crucificar ese método de muerte solamente estaba autorizado los escuadrones de la muerte romana para hacerlo después de un dictamen de culpable de parte del gobernador Poncio Pilato. Por lo tanto, eso no podía. Pero esto era una materia completamente religiosa para ellos, y esta manera de matar a los judíos era tirándole piedras. Los judíos no hubieran crucificado nada porque condenado era o maldito alguien colgando de un madero. Por lo tanto, echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Veremos más de Saulo la próxima semana en la 8ª lección. Todavía no era Pablo, era Saulo, un joven de a lo menos 30 años de edad que iba creciendo en reputación, en celos, en persecución y odio hacia los seguidores de Jesús. Entonces pusieron su ropa a los pies de Saulo. Saulo después diría que él se sentía mal, lo vamos a ver después. Apedreaban a Esteban, y mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, recordándonos de las palabras de Jesús cuando fue crucificado. La primera declaración fue, Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O sea, falleció debido a las piedras, a los golpes de las piedras, a la sangre derramada. Y el versículo 8, capítulo 1, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Eso es, estaba ahí y pusieron la ropa enfrente de él. Él ya era un fariseo respetado. ¿Qué manera de presentarnos al que sería eventualmente el apóstol Pablo las Escrituras?
nos presenta al gran apóstol a los gentiles, el gran teólogo del Nuevo Testamento, el responsable por, juntando Lucas, por la mitad de las palabras del Nuevo Testamento, el autor intelectual de la muerte de Esteban. Así nos presentan las Escrituras a Pablo. Mira, ¿de dónde lo sacó Dios? Qué grande fue el amor y la misericordia y el perdón de Dios que levantó a Saulo de esta posición. Quizás por esto, por haber sido responsable de la muerte de Esteban intelectualmente hablando, estaba presente como respaldando al Sanedrín y el arresto y persecución de muchos demás creyentes. Pablo dijo lo siguiente en una ocasión en 1 Timoteo 1, versículo 15, hacia el final de su vida. Reflexionando sobre toda su vida, dijo en 1 Timoteo 1, 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Escuchen esto bien. De los cuales yo soy el peor de todos. El primero de los pecadores soy yo. Mira de dónde vine. Mira todo lo que yo hice en contra de Jesús y sus seguidores, los creyentes en Jesús. Y dice, continúa en 1 Timoteo 1, 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Dios perdonó al peor de los pecadores en Saulo, llamado después Pablo. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna a pesar de lo que han hecho. Qué grande es el amor, la misericordia y el perdón de Dios, que no importa todo el mal que hayamos hecho, si nos arrepentimos y creemos en Jesús, recibimos su poder, como le dijo a esa mujer sorprendida en su pecado, ve y no peques más. Muy bien, eso fue Esteban, el diácono y primer mártir. Ahora veamos el éxodo de cristianos de Jerusalén. Desde el capítulo 8, versículo 1 al 3. Esta es la culminación de la persecución. Primero por la muerte de Esteban y después a través de Saulo, después llamado Pablo, la persecución de toda la iglesia en Jerusalén y más allá de Jerusalén, pero empezando en Jerusalén. La persecución de la iglesia encabezada por Saulo ocasionó que los creyentes abandonaran la ciudad de Jerusalén y fueran esparcidos primeramente por las tierras de Judea y también Samaria, pero los apóstoles se quedaron ahí en la ciudad de Jerusalén. Como dice aquí el capítulo 8, versículos 1 al 2. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y el versículo 2, un paréntesis, dice, y con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Como resultado de esta persecución, encabezada por el joven Saulo, lograron disminuir, obviamente, considerable los números de la iglesia. O sea, el número de creyentes de la iglesia en Jerusalén, que yo calculo entre 20 a 30 mil después de 2 años de actividad desde la fiesta de Pentecostés. Obviamente la mayor parte fueron corriendo, huyendo de la persecución, que a primera vista parece feo, ¿no? Que estuvieron huyendo, y quizás algunos lo hicieron por miedo, otros por precaución, otros para evitar sencillamente la muerte, pero Dios usó esto grandemente para expandir la iglesia, como vamos a ver. Solo quedaron en Jerusalén los apóstoles y obviamente un remanente que se quedó ahí. Muy reducido en nombres, pero todavía permaneció a través de un buen tiempo, a lo menos hasta el año 70, como una iglesia de mucha influencia y respeto, porque fue la primera iglesia de la era cristiana, en donde el evangelio empezó a crecer en la ciudad de Jerusalén, en donde Jesús fue muerto y también
resucitado. Entonces tenía muy buena reputación, todos querían la iglesia en Jerusalén, aunque disminuyó bastante en números. Aún así, quedó una comunidad muy fuerte en la fe, probada por la persecución. Y por lo tanto, Saulo inicia en Jerusalén esa persecución, pero también no solamente estaba dedicado a eliminar los creyentes en Jerusalén, como veremos, también sale de Jerusalén para atacar a los creyentes en todos los lados. Versículo 3 de capítulo 8, versículo 3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Era el deseo de Pablo, el deseo de Sanhedrín. Eliminar a todos los seguidores y creyentes en Jesús. Iba de casa en casa en la ciudad de Jerusalén, sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Por eso huyeron muchos. Tenía esa autoridad. Entraba hasta las casas, obviamente sin ninguna orden de arresto ni nada de eso. No. Por la autoridad que le había delegado el Sanhedrín, el gobernante de los judíos, él con los soldados del templo iba, los sacaba y los metía en la cárcel de los judíos. La sangre de los mártires, se nos ha dicho a través de los tiempos, es la semilla del crecimiento, la semilla de la fe, la semilla de la iglesia. Entonces, la sangre de Esteban, en vez de parar o frenar el crecimiento, obviamente en la ciudad de Jerusalén en particular, debido a la persecución siguiente, después de la muerte de Esteban, disminuyó los números, quizás el impacto que pudiera tener, pero al salir de Jerusalén hicieron crecer la iglesia. Después de la muerte de Esteban, la iglesia crecería, pero muchísimo más hasta lo último de la tierra. Y así termina la etapa de la iglesia en Jerusalén, aunque obviamente no termina su influencia y su papel principal en la expansión del evangelio. Aquí sí termina su papel protagónico como la única iglesia cristiana, porque hasta ahora hemos visto el crecimiento del evangelio principalmente en la ciudad de Jerusalén, quizás unos pueblitos alrededor, pero principalmente en la ciudad de Jerusalén, en la provincia romana llamada Judea. El próximo enfoque en el capítulo 8, versículos 4 en adelante, será la expansión de la iglesia en el capítulo 8 principalmente, de Judea a Samaria, y después del capítulo 10, que veremos después, hasta lo último de la tierra, con el primer viaje misionero de Pablo, que inicia en el capítulo 13. Ya en este momento de la historia, cuando llegamos a la persecución que ocasionó la dispersión de los judíos a Judea y a Samaria, ya llevamos como 2 años de historia después de la muerte y resurrección de Jesús. El resultado positivo de esa gran persecución se menciona en Hechos 8:4 para terminar el día de hoy. Dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaron la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Algunos han dicho a través de los siglos, no es nueva esta expresión conmigo, que si no se obedece Hechos 1:8, Dios a veces utiliza un Hechos 8:1 para mover a la iglesia a obedecer Hechos 1:8. Complicado, ¿no? ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No por culpa de los apóstoles, sino por la gran hermandad que estaban experimentando la comunión, la iglesia casi exclusivamente del capítulo 2 al capítulo 8 creció y permaneció en Jerusalén. Y esta fue una manera en la cual Dios utilizó algo con malas intenciones de parte de Saulo y el concilio Sanhedrín, gobernante de los judíos, para sacar a la iglesia de la ciudad de Jerusalén, para que con poder pudieran ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en la provincia de Judea, en la provincia de Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que si no obedece la iglesia, Hechos 1:8,
de concentrarnos no solamente en expandir y predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén, sino orar, apoyar y enviar a personas de la congregación en conjunto con otras congregaciones para ir a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, corremos el riesgo que algo drástico tenga que suceder en la vida de la iglesia, aún una iglesia hermosa, creciente, numerosa, influyente, impactante, como la iglesia en Jerusalén, y Dios permitió una persecución que la debilitó, no la destruyó, la debilitó, pero la debilitó en el sentido que de ahí salieron los números que empezaron a evangelizar a Judea, Samaria y eventualmente hasta lo último de la tierra. Así que no ignoremos Hechos 1:8, porque nosotros o la iglesia podría experimentar un Hechos 8:1. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.